allá y ha puesto el pie pensando que era ese y el de atrás. No, yo te digo, lo vas a sufrir a nosotros. No tenés otro arquero, pero yo te digo, baja hasta el arquero. Bueno, no puede, pero tengo que mejorar con eso. A mí me dijo, no, que había que jugar, la verdad que no sé si iba a estar para jugar. En un momento se tiene que estar de otro lado, me parece. Sí. Bien, bien, bien. Así, dale. ¿Eso es garantía? Sí, como que no. Chilena. Para, Couto. Se le cae la panza. ¡Dale! ¡Ojo, Danilo! Vamos a hacer. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar este juego de pechea, me lo llevo para lavar. Pero vamos a dejar juego de pechea en la bolsa de suelo. Porque el viernes no sé si llega. Guarda. Me ponen algo que se hacía la plata. Para arrancar le metió a su parla, Ignacio. ¿Tenés ahí? ¿Está confirmado? No, pero seguro que pasa que si la tengo que sostener en el aire. Se desvaneció, boludo. Bien, dale, dale. Ahí, subilo, dale, Sí. dale. No, tranquilo. Dale. El leto de Golacia. Vamos a pasar, dale. El viernes no voy a estar y si llegan a poner un partido tengo que tener toda la fecha. Pero tiene un par de. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y pateamos la red. Ah, la red. No puede entrar. Vos no podés. Dale, no podés tocar con el Movistar Arena. Dale, Moncho, recién empezó. ¿Qué haces, Álvarez? Y después, en otra que tiene Alonso, no me acuerdo quién. Vacación. Igual siento que es mucho más chica para jugar. ¿Los en la cancha? Sí. O sea, ponerle como la Más ancha creo la de... Ese sí. Ah, borrar el club, boludo. el aguachono. Se le va a mojar todos los pibes. Boludo. Cosas otro. Sin ahora. Es verdad, boludo. Se hace la feta todos los días, boludo. Como que vayas a cagar a alguien a palos y vayas en pollera. Es una cosa así. Pero el tipo te explicaba el porqué tipo, de vivir y el porqué de cada barra, amigo. Estaba buenísimo. Capaz que algún día lo viste. No me acuerdo de eso. Hay que duran 40 minutos, una hora la vida. Pero yo tengo Está buena la red, boludo. Déjala ahí, coño. Mati. Cuidado, Mati. Víctor.
muy alto, está muy alto. Ese Santino está de vacaciones. Saltemos el arco a ver si le pegamos un poco. Derecha. Para ahora. No sé. ¿Hasta qué hora te quedaste? No había ido. Sí, pero se fue enseguida. ¿Volvió ahora? Claro, se fue. Sí. Hasta, no, este no. Vamos allá. Cero. Igual voy para atrás. Acá. Se va. Vení, Benjamín, vení. Afuera. Llega, Fede, vamos. ¡Probalo! ¡Diego! ¡Penal! Bien, dale. Bien, Tano. Bien. Hagan la 8. La jugada, levantá los brazos, Benja. Solo. Atento, Danilo, atento, Pero, vamos, Moncho. Venga. Te van. Bien. ¡Y Facu! Vamos, uno. Bien, Juan. Vos juega. Agarra el medio. Bomba. Al medio, Benja. Pará, Álvarez solo. Álvarez. Juan, seguí abriendo. Seguí abriendo para acá. Gordo. Medio. Bien, gordo. Lo doy arriba un poquito más. Vamos, Martín, vení, Garche. ¡Para! ¡Abrelo! ¡Para que bajar! ¡Atrás, atrás!
La otra vez nos rebardearon a Paco antes de que llegue. Mal de todo. Lo único que estaba haciendo de casa a Pausa, que él le regaló Aparte, yo es una gimnástica que había calentado por eso. No me acuerdo. ¡Caralo! Ahora sí, Blas. ¿Dónde? Vamos a jugar de pie. Tarjeta esa, no tenés que sacar el fuerte, te escuché de acá. Amonetalo, pues, te lo merece él. Solo pará. Acá nomás. Si sabía que Núñez lo tenía, era el mejor loco del mundo. ¿Eh? Voy a buscar la otra. La tienen ahí igual. Pelota. ¡Para adelante! Ahí lo cerramos.
Estaban recomidos, pero... ¿Lo viste el video del boludo este que habla amigo de no tiene puta idea de haber jugado alguna boluda Pero tenés a uno que mata civiles y otro que no le da. Está re loco y está en el poder hace 40 años. Bajale el paso, bajale el paso. Bajale el paso. Está de... ¿Es también? Había dos de este lado. Ay, 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 ay. Estás gordo. ¿Quién era el comentario ese? Dice, estoy mal. No, estás gordo, no estás mal. Poné más al medio de tu bolso. Ah, boludo, estos son órdenes, son órdenes. Como un pingüinito de cabeza. Igual que no tajo por 6 meses, porque estaba re Está poniendo de acuerdo en la pelota se va. Ponete, entonces vas a tener que estar del otro lado. Sí. habría tajado 4 partidos, 5 partidos. ¿Quién es ese que era Bau? ¿El amigo de Nau? Sí. No puedo acordar el nombre. No fue gol y me chupó un huevo, tampoco me le tiré muy en serio. A mí me iba por ahí 7-0 con unos pibes que no, me enojé con Ryan, pero porque a Ryan le gusta llamar la atención y siempre lo dice. Pero vos que le tirás una o dos veces. ¿Quién es por acá? La foto. Hoy fue una mentira. Le pregunté exactamente lo mismo y me dijo, no me puse de novio, porque ella es violenta. Lo mismo que hace 6 meses atrás, bueno, 6 meses atrás. No está la radio, ¿no? Los días estaban en No está la radio, ¿no? pasan todos, saludan todos uno por uno. ¿Cómo está la radio, eh? ¿Qué dice él? ¿Cómo está la radio? Escuchá, Partidazo. no lo que te digo. Ven que no es tan difícil a ver si hacen las cosas bien los pibes. ¿Cómo te diferenciar a vos? Como familia eso.
para la leche. Pero subile. Este es tuyo, este es tuyo. Vamos a correr, Pedro. Dale, Roca. Ya. Bien, bien, vamos. ¡Métete, Pedro! Tiene uno cada equipo. ¿Qué te digo? Ese era el chico y el de ese está ahí el grueso. Bueno. Tiene que haber dos. ¡Dale! Están todos allá, boludo. Ahí hay otro, el tercero. Me está pidiendo video. Bien, Guillermo. Paso. Leo solo. Anda, pica el mío. El 9. Es ahogado, boludo. Limpia. Es ahogado que se enseña y no se entiende. Es más para Se mí pega. que para ellos. Porque... ¿Cómo hace ahí? Y se rindió después. Ese partido dijo... Váyanse a la concha de su madre. Fue ese partido, ¿no? Era el tema de las señas esas. Que no entendía... No me acuerdo ahora quién era el pelotudo que no entendía. Creo que estaba Paul Fernández. Y a mí me empezó a hacer la mano así y todo. No entendí una verga. Igual, si te ponías a pensar, las señas eran entendibles. Sí, re. Hay que ver el boludo lo estaba... Claro, aparte de algún grito que tenés que pegarle. Igual también en el partido con la patata abrumada. Y revoluciones pasadas Sí, no estaba... entendí nada. Sí. O por ahí también, ¿sabes qué pasa? Si ya lo charlaste previamente, se entiende mucho más fácil. Tipo, si vos ya sabés que, acordate que, no sé, vamos a meterlo en el medio, vamos a ir a tirar, no sé, el 9 que vaya más arriba, es un poquito más entendible que después la... Estaban bateando a Facu. Llegó Facu. Empezó a correr con Hauser. Necesitábamos confío, ¿no? Así parece. Yo le dije a Hauser, no lo felicitaba. ¿Cómo va, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? El partido próximo. Chopiña. En la cancha al lado. ¿Acá? Recién terminó el primer tiempo. Sí, Dale, juegan en esta cancha. Dale. ¿Tienes una bocha o algo? ¿Sabés que no? Tan derecho, mire, estamos haciendo otra parte. Bueno, dale. Tranqui, no pasa nada. Se llama Andrés Galote. Es lo que hay. ¿Te viene a preguntar? No, él juega en el próximo partido. ¿Por qué crees la barra? Porque viste que siempre miraban la ropa de todo. Yo dije, No, yo también pensé eso. no, vine a ver gracias. Vine a ver a uno de paraguayo que lo vio en otro equipo. No se puede hacer eso.
Chon. Ya jugó con ellos con Parrado. Ah, ¿qué Copa Vera? Y que si son definiciones distintas se pueden hacer. Estoy re duro. El pibito ese no me la paraba de boquear, me la pudría. Dije, no, porque tenés que manejar bien, porque yo doblé, ellos estaban cruzando, doblo y cuando ellos tipo, siguen cruzando, no frenan, igual yo estaba cruzando bien, ellos estaban Pasaron en rojo. como cerquita de tu auto. Pasaron cerca del auto, entonces yo pasé y tipo, les tiré un poquito el auto así. Y el chabón me metió 2 manotazos. A mí me metió 2 manotazos, me bajo todo, no sé qué. Yo estaba re caliente, porque no sabía qué le habían hecho. Porque yo al final no le hice nada, pero yo no sabía qué le había hecho. Y me bajo así, no sé qué. ¿Y Esteban? Ellos eran 6 y Esteban estaba acompañante. Y digo, bueno, Esteban calculo que me va a defender, va a decir. Después de que parezca hacer una Digo, va a aparecer, va a pelear conmigo, si se llega a pudrir todo, no sé qué. Baja así todo tranquilo y dice, no, muchacho. Epa. Y bueno, es porque tiene la mano prohibida, boludo. Aparte que podría cometer un asesinato múltiple. Nada, igual justo le Pero- tocó hablar con un pelotudo que le... Ah, no, escuchá esto porque es genial. Pará. Primero que yo, lo que menos me imaginé es que iba a ser como un mogólico, iba a clavar freno de mano y se iba a bajar del auto. O sea, yo escuché ruido Claro, y dije, no te dejó juro. reaccionar. No, pará. Me agité y bajé la pelota. Escucho el ruido del auto y le digo, yo me agité en serio, es terrible. Escucho el ruido del auto y le digo, te tocó el auto, qué pelotudo, digo. Es que la Así, pichaste, la así. pichaste. Agarra, avanza 2 metros más, pum. Freno de mano, se baja, digo, no lo puedo creer. Y ahí me bajo yo. Y voy, viste, me pongo a separar, pero yo estaba... El auto en el medio de la calle, viste, en el hipódromo, Sí, es una a la derecha, sí, o sea, una calle de mucha gente. sí, sí. Clavado en el medio y yo a los delitos. Bueno, pero no, a mí no me dio tiempo ni que me dé adrenalina, ¿entendés? Entonces me bajo y me pongo a separar, ya está, listo. Y viene un pelotudo y me empuja. Epa. Entonces yo le saco el brazo así, pero ni lo miré de onda, ni se la seguí porque no quería pelear. Pelota. Nada, cuestión que tipo, yo estaba enojado, pero me terminó calmando el chabón, el dueño de su auto, ¿viste? Sí. Porque me terminó diciendo, yo te reentiendo, amigo, yo también tengo auto, no sé qué. Me decía, yo si estuviera en tu lugar, los cagaría a piñas, pero por favor, teneme no sé qué. Sí, me decía. Claro, el dueño El dueño de... de su auto Claro. estaba calmando las cosas. Y eso me calmó. En un momento me tiró, son las fiestas, es Navidad, no era Navidad. La parte que puede golpear los autos, boludo. Mirá, y ahí me terminé calmando, me subo al auto y el chabón tipo, me la seguía bloqueando. Entonces en un momento se calla, me subo al auto y cuando voy a arrancar, tipo, coso, Y te putea. y vuelve, la concha de tu madre vas a aprender a manejar mejor la próxima, así me dice. Y ahí sí, el auto, lo dejé ahí en la cochera y me bajé de vuelta. Y ahí fueron todos corriendo a buscarlo al chaboncito de ellos, a tipo, meterlo al auto, tipo, decirle, "Se va al orto", la cosa, y como lo callaron entre todos. No, pero este igual, No, por todo, Vino porque te das Esteban cuenta cómo son. también, sí, me sacaba a mí. ¿Qué? Bueno, contalo del pase. Entonces, viste, este me empuja y lo, tipo, le digo, Le no, está pará. choreando, le está choreando el pantalón el choco. Te está apurando, chulo. No, por el... Sí, ya sé. El equipo. Bueno, le saco el brazo y me dice, escuchame. Me mira y me dice, la cebra es del peatón. Yo sé, lo miro y le digo, ahí sí, fue la primera vez que hice contacto visual con el chabón. Lo miro y le digo, ¿qué me dijiste? Le digo, me dice, la cebra es del peatón, no puede doblar así. Y le digo, ¿te atropelló? No, pero si le digo, ¿te atropelló? No, bueno, entonces que dobló bien, no rompa los huevos. Me dice, no, la cebra es del peatón. Y después que lo siga boteando tipo, en un momento este se sube al auto, baja la ventanilla y lo empieza a putear. Y yo me la acerco y le digo, tipo, y los amigos le dicen, callate, sos un mogólico, callate. Le digo, escuchame una cosa, le digo, fíjate que hasta tus amigos te están diciendo sos un pelotudo. Eso porque sos un pelotudo, hacele caso y callate. Y él dice, no, que no sé qué, ¿qué me vas a decir? Lo metieron al auto, o no, tipo, lo empiezan a agarrar y tipo, nosotros arrancamos y le pega un grito de vuelta. No, sos un pelotudo. Y este agarra y se baja de vuelta como si fuese my huevo, ¿viste? Ya. Como si te la bancase, Amigo, yo de la bronca que tenía, tipo, No, como si te la porque bancase contra 5. Vivo, porque este ya lo tanteó, entonces en la segunda ya sabe que... igual justo era el más grandote de ellos. Si era uno más cosa, capaz que lo ponía, pero yo no le iba a poner.
en realidad si me pedían perdón o algo así, o sea, no... ¿De rodillas? Iba a seguir con bronca, pero qué sé yo. Pero como el chabón me la seguía boqueando me daba más bronca todavía. Me imaginaba, ni vi el auto, pero me imaginaba que tenía algo y eso me daba más bronca todavía. ¿Te fijaste después? Y después dejo el auto estacionado, vamos a caminar y pasan los chaboncitos con su auto. Epa. Y el chabón se asoma desde la ventana y empieza a gritar: ¡negros de mierda, villeros! ¡Negros de mierda! Me En los villeros de... y Esteban le salió a correr. No le puedes decir eso a Esteban, no José Celeste, boludo. Claro, el chabón en auto y Esteban arranca corriendo, no iba a llegar nunca. No lo arranqué a correr. Hice así, los chabones seguían, tipo, nosotros nos estábamos yendo y los chabones clavaron el freno de mano y empezaron a seguir. Entonces avancé 2 pasos de onda como para que arranquen. Hice así y llegué ahí y les hice. Cuando ya estaban en la otra esquina les hago. Vení, le digo. Los chabones se fueron a la mierda, me trae cada de risa. ¿Eh? Sí. Tirala, boludo, tirala. Agarra vos al lateral vos. ¡Vos! Agarra, tío, agarra. ¿Qué pasa? Claro, toda la secuencia. Sí. Ahora claro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo que me... No me preocupa lo que me hace ruido es que se está quedando todo allá. Yo tengo miedo que lo miren o que lo esperen. Ese es el tema. Igual sigue jugando, creo que va a estar Y va a jugar con sólidos ahora, ¿no? sólido. Ah, listo. Bueno, que siga jugando hasta que se vaya. boludo. Supongo, pero siempre juega con sólido. Sí, va a jugar con sólidos. Y creo que no sé si la última... Verdado. Fogado. Fogado no juega, Fogado verdad es. Sí. Y capaz que juegue. Pero este partido capaz. Le conviene. Y no sé si va a poner otro más. Le conviene porque para mí lo van a esperar. ¿Quién? Sí, o sea. No sé bien, pero algo va. Bueno, me dio buena onda y me hizo en todas las redes sociales. El rally. No, el de arriba. El que me peleé yo. El de arriba. Claro. Hay uno que es el Independiente y otro que es el No, el de arriba. Dibujé. Amigo sube todo el tiempo cosas de arriba. Ese. No. Ay, en TikTok. Yo juego en TikTok. Ahora probá vos, Neto. Doc. No. ¿De quién es? ¿De la canchita? Uri pone una fotito, siempre pone una foto. Ahí, Daniel, ¿sabés que me quedé camisa? A ver qué mierda vas a decir. No, amigo, te juro, lo veo de estos 4 o 5 minutos. Sí, Tiene razón, Messi.
entonces? De ahí. De lo que te dije. 14. Ah, Me parece. Y triple G seguro. Ahí la hablé. sí, Gabriel de sólido. Siempre viene al líder, boludo. Tiene que decirle algo, boludo. Ya sabe que se caga, boludo. Doctor Machuto. Sí, le digo. No, al final son las 30. Bueno, ahí ya me está como. No, me está matando. Y si no, al final somos vos, yo y un amigo mal. No, amigo, está loco. Pero y las pibas. ¿Y las pibas? Ahí hablé con él, me explicó por qué y que ya está toda la hora que no sabe. Salen con los amigos de... No, no. Correcto. No, ¿qué voy a hacer, boludo? Me voy a casar con el amigo. Pasa que sea raro, pero... Cuatro pibas. 3-1 esto, ¿no? 3-0. 3-0. ¿Salió él? ¿Te pinchaste la salida? ¿Te gustaba alguna? Dijo, no, en realidad me hablé con todo el grupo. Nunca la dominó. Yo me dejé hablar y Te va, ya me pagó la cantita. dale, bien. Queda Los otros no siguen eso. Están por acá, no sé. Voy a filmar allá ahí. Más tendencia si hay empate acá, si hay penal. Copa, este es Carabao, ¿no? Creo que juegan todos contra todos. Y después hay... Se la tiró de ahí. No, no, no. La de Curry. No, un montón allá. Dale, amigo. Nico Mima. Matucha. Che, Matucha, ¿no? ¿Que te la cena? Sí. Se tomó un día. Se tomó unos días para cagar pilas. Igual creo que varios días, tipo... Creo que volvió en febrero. Un mes. ¿Dónde se fue? O se, Me acuerdo que me dijo, pero no me acuerdo dónde. te dice tantas cosas que... Sí, me acuerdo que me dijo... Seguro era la costa y después creo que era otro lugar que no me acuerdo. Bueno. Viste que el negro le quiso hacer un cambio, tenés un caño del pie al otro. No, porque querés tirar el caño. Pero se lo quería tirar a toda costa y la agarré y se lo tiró. Lo que tiene 20 años, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? Ramón. No. Ramón. No traba,
por favor. ¿Empezamos con eso? Ya te dio paja, pero pasó una hora recién. Ya. ¿Te viene la lluvia? Está todo en tu mano. Ya. Correcto. Oh, ¿Después que queda el último? ¿Una cancha? Una cancha. Bueno, quedan 0 canchas. Ahí va, me parece bien. ¿qué pasó? Qué bien. ¿Hay chance de dejar la bolsa al barrio? Yo lo dejaría dentro del bolso. ¿O está acá? Entran, sacan tanta cosa y se te va a caer, La ¿viste? vida está en un cumple, está ahí la pelota igual. Salvo que tengamos otro bolso azul y lo tire por ahí adentro. Que Cerrá la puerta después, boludo. Capaz la ficha suelta ahí adentro del bolso, ¿no? Sí, también. Si hay lugar, sí. Creo que te sobra igual, no hay tantas cosas. Salvo por algún bidón. Últimamente. No sé. Igual no están poniendo viernes. Yo porque el viernes de mi hermano, todavía mañana, pero yo quedé bien. Ah, está. ¿Me rompés qué? Creo que sí. No sé si está riendo o está sufriendo mucho. Capaz que le vuelve y se ríe, ¿viste? Claro. Como esa risa de oro. Sí. No, mamita querida. Reitero, lo que tiene 20 años. ¿Qué fue lo barrio? Creo que el tobillo más o menos. ¿Qué fue lo barrio? No sé, para mí fue acá, de la ciudad. Ah, Pero no sé. La verdad que fue con la semana, ¿verdad? ¿Qué pasa de loco? se va clarito el bus. Bien, Sí, sí. Bien. bien. Va a ser gol. No te desesperes. ¡Marco! Por favor. Vamos, Vito. Eso dicen, ¿Qué ojalá pasa que ahí? no. No, me pegó un tiro, amigo. ¿Sabes con lo que lo vengo pidiendo que vuelva? Es que anda, si es por, anda por jugadores, buenísimo. Sí.
el tema del afuera, pero igual, boludo, anda, el chabón te puede ganar un partido serio. Que puede ganar un partido solo. Eso es la clave. Te corre todo el tiempo, boludo, es una mapa. Lo poné de carrilero, te funciona. Lo poné de extremo, te funciona. Lo poné de media punta suelto, algo te hace. Y supuestamente está muy avanzado porque comparte el mismo representante ¿Que Quintero era? que Quintero, el hijo de Gallardo. Ah, Como que le da consejos judiciales, no sé qué mierda es, sé que es abogado también, a Gallardo. no, si igual es un hijo de puta, boludo. Supuestamente dice que quiere ir. ¿Quiere ir? Yo lo escuché a él no hace mucho que está muy identificado con Boca y... Sí, pues, Pero qué sé yo. Si ya lo hizo Sara, te lo puede hacer cualquiera, amigo. sí, el tema es que lo de Zárate no había tanta rivalidad. Nada, bueno, Después fue la rivalidad. y sí. No, que vamos, la bici choco. Yo la llegué, había venido allá, boludo. No, No pensé loco. nunca la del tren. Claro, Qué claro. tarado, ¿no? Menos mal que... No había furgón, nada, boludo. no llega ni en pedo. Salía a las 2 de la tarde. Calor, sí. Eso es buenísimo, la olla. Mirala. No. Estamos con la remera de Argentina en 94, algo así. Qué lindo. Bueno, Hermoso. era en rivalidad con Liverpool ese. ¿Serio? Sí, anda, pero anda bien. Claro, es un clásico. Sí, se enfrentaban muchas veces. Choco. No, ya está, boludo. ¿Estás loco vos? Aparte quería tirar un caño y al pobre pibe le tiraron un caño. Último minuto. Ah, Central Norte parece, sí. ¿Y qué pasó? No, que le va a avisar a la piba. Qué tarado. Lo voy a anotar como Mal, 4-3. No sé si son, no sé cómo se llaman. Queda acá, ¿El otro equipo? queda acá. ¿Y el otro equipo? Buen pique, ¿eh? No, esto muy bien. Yo pensé que le pasaba. Yo me la pedía. Ahí, amigo, te va. Ahí está el capi de Choquiti. Acá, de la vida. Iba a jugar para Mambo. Ahora... ¿Viste? Pero...